Ondas del Meta en Folios de Economía ha invitado a Ana Lucía Largo, directora territorial del DANE, y quien nos va a contar esta coyuntura del censo económico de unidades económicas en este año, que ya inició y que ella nos va a poner al tanto. Muy buenas tardes, Ana Lucía Largo, aquí a Ondas del Meta, a Folios de Economía. Buenas tardes, Oscar, y muy buena tarde a toda la audiencia. Bueno, este censo económico no se realizaba hace 34 años, pero ¿qué son los censos, Ana Lucía? ¿Esto qué consiste? Bueno, muy importante tu pregunta. Primero, ¿qué es un censo? Un censo es una operación estadística que va a toda una población objetivo. En este caso, nuestra población objetivo, como es un censo económico, son todas las unidades económicas. Entonces, todas las unidades económicas es la población objetivo que tenemos para este censo. Como tú decías, es un censo que no se hace 34 años, es el segundo censo multisectorial que hacemos en la historia y realmente estamos dando nosotros respuesta a un compromiso que quedó en el COMPES 3956, aprobado en enero del año 2019. De ahí para acá, el DANE ha estado haciendo todo su desarrollo metodológico de la operación estadística con el rigor técnico que siempre caracteriza a la entidad. En este sentido, en el año 2021 se hizo un conteo de unidades económicas. Ese conteo de unidades económicas nos permitió, como su nombre lo dice, hacer una parte inicial, contar inicialmente qué unidades económicas habían, cuántas eran de comercio, cuántas de servicios, cuántas de industria. Y con esta información nosotros hicimos una aproximación y comenzamos a hacer toda la parte, a probar nuestros instrumentos y hacer censos experimentales. Entonces, es muy importante esa parte. ¿Por qué? Con este conteo nos dio la posibilidad de clasificar nuestros municipios en categoría 1 y 2. ¿Qué significa eso? Que aquellos municipios que tienen más de 300 vendedores de calle quedaron como categoría 1. En ese sentido, nosotros vamos a ir a 1.102 municipios, de los cuales 103 municipios son categoría 1. Quiere decir que en esos 103 municipios vamos a tener un centro operativo municipal. Entonces, esa es una primera parte. Ahora la otra muy importante, ¿cuál es el objetivo del censo? El objetivo del censo es contar con información estratégica de las principales variables de los sectores de comercio, servicios, industria manufacturera, transporte, construcción, gobierno general, servicios domiciliarios y seguros. ¿Qué variables vamos nosotros a tener en cuenta? ¿Cuáles son esas principales variables? Pues actividad económica, eh, características de personal ocupado, activos, ingresos, gastos y economía popular. Entonces, la gran apuesta también para este censo está la inclusión del tema economía popular y por primera vez en la historia se va a incluir al vendedor de calle como fuente de información. Entonces, como ustedes pueden ver, es una operación estadística muy importante que nos va a permitir tener una información actualizada para la formulación de política pública, programas, proyectos en los próximos 10 años. Ahora bien, esa información es tan importante para el territorio porque pues un censo económico de hace 34 años, la dinámica económica ha cambiado al mil. Entonces, vamos a revisar y pues obviamente esta información nos va a permitir tener todo ese tipo de información para que se vuelva a caminar dentro de todo el sector económico como les decía, en los próximos 10 años. ¿Por qué será urbano? ¿Se tendrá en cuenta lo rural, lo agrario, por ejemplo, empresas rurales? No, Eh, no, no, no. ¿Será, El será? censo se llama, no, mira, voy a acotarte. El Censo Económico Nacional Urbano lo vamos a hacer en las cabeceras Ok. municipales de los 1.102 municipios y los centros poblados. ¿Por qué no incluimos nosotros el sector rural? Pues porque eso lo incluimos en otras operaciones estadísticas, como la encuesta nacional agropecuaria y también en el Censo Nacional Agropecuario. Por esa razón, pues obviamente no se traslapan las dos operaciones estadísticas. Hay diferentes pues personales o personal o trabajadores en las empresas. ¿Quiénes deben responder el censo económico? ¿Es obligatorio? El censo económico lo debe responder el dueño del negocio o quien conozca la operación.
Es decir, puede ser el contador, pues si tiene la información, podría perfectamente dar la información. Entonces no es necesariamente eh, un requerimiento que sea una sola persona, no, desde que la información esté pendiente, esté presente. En este caso es importante decir qué información van a tener. En el caso de las empresas, pues los estados financieros, y en el caso del vendedor informal o vendedor de calle, pues debe tener la información de su actividad económica. ¿Tiene sanciones el no responderlo? Alguien que se niegue, por ejemplo, a responderlo, ¿qué le puede pasar? Pues la verdad, está la ley 2335, pero nosotros como DANE siempre hemos estado en la cultura de crear la conciencia de la importancia de dar la información. ¿Por qué la importancia de dar la información? Porque si nosotros damos una información real, vamos a tener unas políticas públicas acertadas de acorde a la necesidad del territorio. Entonces, más que sea una obligación que tomarlo así, efectivamente la ley sí nos da esos elementos para poder sancionar. Sin embargo, acá es hacer una invitación muy grande, contarle a la población de qué se trata el censo económico, cuál es el objetivo, la importancia de que todas y todos participemos, le abramos las puertas al DANE y pues efectivamente nos mostremos y le demos respuesta al DANE, pues vamos a tener una política acertada. ¿Cómo deben prepararse para responderlo y qué deben tener en cuenta al momento pues, de recibir? Ya sea, bueno, ahorita hablaremos un poco del tema si es digital o presencial, pero ¿cómo deben prepararse los empresarios o las personas que tienen unidades económicas? Económicas lo que tienen que tener son sus estados financieros del año 2023, porque esa es la información que vamos a tener como referencia. Y para las personas informales, pues tener su información contable, como les decía, de ingresos, gastos y activos fijos, que es lo que vamos nosotros a preguntar. También el equipo que conforma, por lo menos cuánto es el personal, cuánto llega a ser el equipo de trabajo que pueden llegar a tener las unidades económicas, eso también se va a tener en cuenta, como las Sí, personas. claro. Sí, claro, se les va a preguntar, por eso se dice características de personal ocupado, es decir, Ajá. si es remunerado, si no es remunerado, cuántas horas trabaja, si es familiar, si no es familiar, entonces eso se les va a preguntar, efectivamente, claro que sí. ¿Qué oportunidades tiene para Colombia con conocer la realidad de la economía y la economía popular? Es decir, ¿qué se podrá resolver con esto, con estas cifras? Tenemos informalidad, ya decir, yo tengo una informalidad sobre el 50%, una desocupación que a veces está entre el 10, el 9, ahorita pues fue un poco algo más arriba que el 9, y la desocupación juvenil. ¿Para qué nos puede servir como en este contexto también un poco problemático este censo? ¿Qué oportunidades trae? Bueno, el censo económico, realmente aquí nosotros vamos es a caracterizar la población, a caracterizar el personal que tienen las empresas vinculado. Ahora, pues al tener esa información, pues seguramente les va a servir al empresario, o no solo al empresario, sino también al gobierno para tener pues las diferentes políticas públicas con relación al tema de empleo y demás, ¿cierto? Ahora hay que tener presente que el hecho de hacer un censo nos va a mostrar la dinámica actual. Tengamos presente que hace 34 años no se hace y adicionalmente que el conteo que hicimos nosotros en el año 2021 fue en una transición donde estábamos terminando una pandemia y comenzando la reactivación. Entonces, si nosotros tenemos información actualizada, real, pues la formulación de la política pública, los planes, proyectos, programas, pues van a ser acordes a la necesidad de cada territorio. Además, porque tengamos presentes que el territorio, nosotros tenemos un territorio diferencial, ¿no? Todos los municipios son diferentes, todas las dinámicas son diferentes y todas las necesidades de información son distintas. Entonces, es bien importante. ¿Cuándo inicia y cuándo concluye? Ya inició, ya estamos, creo que ya está, hoy ya 17, creo que ya llevamos varios días, si estoy bien, empezamos. El censo tiene tres estrategias de recolección. Una estrategia es el autodiligenciamiento o el autollenado. ¿Qué quiere decir? Que en la página hay un formulario dispuesto para ciertos sectores. El primer sector comenzó el día 4 de junio Ok. con el sector de transporte. Ya en el mes de agosto va a comenzar construcción, va también a comenzar industria manufacturera, servicios y comercio, que son los que van, al gobierno en general también van, que van en línea. Sin embargo, los primeros de agosto vamos a tener una estrategia que se llama barrido. ¿Qué significa barrido? Que se verán en las calles a los equipos de trabajo del DANE debidamente identificados
pasando negocio por negocio, por eso se llama barrido, porque vamos cuadra por cuadra, negocio por negocio, obviamente buscando la información. Acá, esta forma ahí de diligenciar digital, la persona le llega un correo, entra a la página, ¿cómo es el tema digital? También los informales pueden diligenciarlo digital o ellos se tienen que esperar a que sea presencial. ¿Cómo es el tema del Bueno, autodiligenciamiento y digital? el licenciamiento es una metodología que hemos traído ya nosotros por muchos años, cuando recolectamos la información de las encuestas económicas estructurales. Estas encuestas económicas estructurales son las que nos dan a nosotros el insumo para sacar los diferentes indicadores. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tomamos el directorio, se le notifica la fuente, se le envía a un usuario, se le da una contraseña y más encima se le asigna una persona del DANE que le haga asesoría. Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer el autolicenciamiento. Ahora bien, ¿por qué se le asigna a una persona en caso que tenga dudas? Y también porque nosotros tenemos que revisar la consistencia de la información. Es decir, esa persona que está asignada va a revisar si la información que está diligenciando la fuente es consistente, no es consistente, que hay que de pronto justificar. Eso es lo que se hace en ese momento. Ahora, el vendedor informal, pues el vendedor informal no lo vamos a requerir por medio electrónico, sino que a él lo vamos a visitar donde esté. Entonces, el vendedor informal o el vendedor de calle lo vamos a censar con una estrategia que se llama punto fijo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a llegar al punto donde está la gran concentración de vendedores de calle y los vamos a censar en un momento determinado. El vendedor que no esté allí, pues lo vamos a censar en nuestro recorrido calle a calle. Entonces, ahí estamos garantizando que todos van a quedar censados. Entonces la persona debe esperar a que le llegue un correo y ahí sí proceder al diligenciamiento Para el, con para el asesoría. autolicenciamiento, sí, señor. Para el Di- autolicenciamiento, así se hace. Ahora bien, una vez vayamos a visitarlos, pues les llega una notificación y se les dice cuándo vamos a llegar en el caso de los negocios o de las unidades económicas que no se están recolectando en línea. Y en el caso de vendedor de calle, como hace un momento lo explicaba, pues vamos a censarlo en su momento determinado, pero igual también se les comunicará cuando nosotros estamos llegando a censar. En esta situación pues, de seguridad, ¿cómo se garantiza la confidencialidad de las respuestas y qué significa que será anonimizados los resultados? ¿Esto en qué consiste? Y también un poco esa confianza de la entidad y demás. Así es. La ley 2335, en sus artículos 36 y 37, dice que la información que recoge el DANE es con fines estadísticos y además que es confidencial. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que la información que recolecta el DANE es una información que solamente se usa para estadística, para fines estadísticos, no se cruza ni para fines penales, ni fiscales, ni tributarios. Y el ejemplo clásico que nosotros damos acá son los hechos vitales. Cuando un niño nace, se le da un certificado de nacido vivo y en la parte superior tiene el logo del DANE. Cuando una persona fallece, pasa lo mismo, se le da su certificado de función y también tiene el logo del DANE. Pero para algún trámite legal, para que ese niño sea reconocido como ciudadano con derechos, sí o sí, debe registrarse. Es decir, la información del DANE no le sirve para reconocimiento de derechos, ni tampoco cuando la persona fallece. Si no hay un registro civil de defunción, no se puede hacer ningún trámite legal. Entonces, la información del DANE es con fines estadísticos. Y algo que me preguntaba, que me decía, ¿qué significa que la información está anonimizada? Quiere decir que la información que publica el DANE se publica por medio de consolidados. En ningún momento van a decir, no, es que Ana Lucía Largo tiene este negocio en tal parte, no. Entonces va a decir, las empresas de comercio están en tal sector, tienen de tantos a tantos empleados, siempre es general. Pero volviendo un poco también a la confidencialidad, la gran respuesta que se da acá es que el DANE lleva 70 años de historia. En los 70 años de historia realmente siempre hemos sido muy rigurosos y no hemos tenido ninguna queja frente a romper esa reserva estadística, que eso es algo importante, que le podemos dar toda la tranquilidad y con toda confianza podemos decirlo a la población. Un mensaje de invitación a los empresarios a responder al censo y también, por supuesto, a estar atentos de las publicaciones del DANI, así como también a entender la economía. Claro que sí, pero antes de eso quisiera hacer una pequeña observación, es cómo identifican que la persona es del DANE. Ah, correcto, sí, Se por supuesto. identifica, se identifica al encuestador de dos maneras. Uno, porque la persona debe ir debidamente identificado, es decir, con su identificación, su cachucha,
chalecos, también lleva un morral. Y aparte de todo, ahora va a llevar un carnet digital que lleva un código QR con el que se puede verificar efectivamente su identificación, por una parte. Por la otra, en la página del DANE, www.dane.gov.com, dice personal de recolección autorizado. Entonces, lo que le pedimos a la ciudadanía es que soliciten la cédula, ingresen a su número de teléfono, esto que le estamos dando, y con el número de cédula verifican la identidad del encuestador. Entonces les van con unas, ingresen el número de cédula, entonces les sale el nombre, a qué operación estadística pertenece y qué rol la persona efectivamente está realizando dentro del DANE. Entonces, esa es como una partecita. Ahora bien, acá la invitación muy importante para todos los empresarios y para todo aquel que tenga que ver como componente de la economía con el sector productivo es que le abra la puerta al DANE. Los censos, hace 34 años no tenemos este censo. Es una oportunidad que tenemos valiosísima para tener información sobre economía popular y que si nosotros siempre sabemos que si tenemos información, el que tiene la información tiene un gran activo. Entonces acá la invitación especial a todos y a todos los colombianos y a todas las colombianas a abrirle la puerta al DANE con toda la confianza, dado que esto nos permitirá tener información actualizada, información indispensable para trazar nuestro camino en el sector económico en los próximos 10 años. Esa es la gran invitación que les hacemos a todos, a que le abramos la puerta al DANE. Ana Lucía, muy agradecidos de que hayas atendido a esta entrevista y poder entregar esta información a todos los empresarios, a todos los oyentes, y que estaremos muy pendientes pues, de los acontecimientos económicos, de la información del DANE y también pues, de los resultados del censo. Muchísimas gracias por estar aquí en Ondas del Meta. Muchas gracias. Igualmente, una invitación muy especial a consultar la página del DANE. En la página del DANE, www.dane.gov.co, encontramos una gran oferta de información de todos los sectores por temáticas para consultar esa oferta. Tenemos más de 100 operaciones estadísticas en campo y de verdad que es una información importante para todo lo que nos tengamos que hacer, tanto para la formulación de política pública, cuando queremos hacer un proyecto, incluso a nivel personal, cuando yo quiero hacer una investigación o quiero hacer un estudio de mercado, lo que se necesite, está la información del DANE presente. Entonces a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Esto es Ondas del Meta, Folios de Economía. Muchísimas gracias y que estén muy bien.